Lo último que habíamos visto había sido los circuitos combinacionales del decodificador de 7 segmentos. No sé qué habrán visto el jueves pasado en la clase práctica, hasta dónde llegaron, pero en teoría nosotros no, no va a haber ningún simulacro de examen antes del parcial. A lo mejor la profesora de práctico prepara alguno, pero ahora va a estar más complicada ella y yo porque no tenemos ayudante en este curso. La ayudante Karim eh, se va del curso y de la cátedra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran aclarar de lo que hemos visto hasta ahora? Vuelvo a repetir, no sé quién me puede decir qué es lo que vieron el jueves en la clase práctica. Bueno, a ver, voy a ver si la profesora cargó el libro de temas. No, no está cargada ni la clase pasada de teórico ni la de práctica. No es potencia de suma y suma de potencia, a ver, cero, es suma de productos y producto de suma. Ahí está aclarado, bien. Entonces vieron método de simplificación por mapas de Carnot. Bueno, pero no llegaron a ver ningún circuito combinacional. Bueno, independientemente de eso, la mayoría de los circuitos combinacionales los hemos visto y además hemos visto cómo hay que hacer para, digamos, resolver tanto sea un caso práctico como un caso teórico. Es decir, nosotros vamos a tener un circuito que lo único que tenemos que hacer es saber qué es lo que hace. Sabiendo lo que el circuito hace, nosotros tranquilamente podemos decidir cuál es el diagrama de flujo, cuál es la tabla. Ya vimos cuándo se puede y cuándo no se puede hacer tabla. Eh, las funciones de salida y por último la implementación con compuertas. O sea, cualquiera de los circuitos que hemos visto, si hoy yo les pido que hagan algo de eso, lo deberían poder saber hacer. Por eso les digo que no esperen que estemos más cerca del parcial para ponerse a estudiar, sino que empiecen desde ahora. ¿Sí? Entonces, pregúntense ustedes solos. A ver si me pidieran un decodificador de tal cosa, porque ahí es donde está
lo que ustedes deberían saber, si es un decodificador que lo que hace, cuántas entradas tiene, cuántas salidas tiene. Ya dijimos, todas las salidas y las entradas son binarias, porque si no, no sería un circuito lógico. Y a partir de ahí decir, bueno, con tantas entradas y tantas salidas, lo que tengo que hacer es esto. Lo primero, el diagrama en bloque. A partir del diagrama en bloque, ahí se van a dar cuenta si puedo o no hacer la tabla. Si la tabla tiene todas las entradas, cómo las tiene, es decir, cuando digo cómo las tiene, quiero decir, puedo poner las entradas 0 y 1 en combinación de acuerdo a todas las entradas. Por ejemplo, en un codificador que tiene 10 entradas binarias, ya dijimos que no, porque son 2 a la 10, 1024 filas. Y además ya dijimos por qué. Primero, porque no tiene sentido. O sea, no podemos hacer un mapa tan grande, no tiene sentido. No tiene sentido, por un lado, porque las entradas son complementarias y cuando entra una no entra la otra, y por eso hago una tabla, si me la piden, con 10 columnas de entradas, que son las 10 entradas posibles de las teclas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y como codifica, las salidas serán, de acuerdo al código de salida, 4 salidas ABCD, y ahí es donde va, a partir de esa tabla es de donde va a salir la función de cada una de las salidas, que en este caso son 4. ¿Sí? Para el decodificador de 7 segmentos también lo vimos para el multiplexor, para el demultiplexor, para el comparador de magnitud. O sea que ahora lo que faltan es que ustedes practiquen. No esperen las clases prácticas para practicar, porque normalmente lo que se hace en la clase práctica es 1 o 2 ejercicios de alguno de los circuitos lógicos combinacionales, porque hacerlos a todos es imposible. Necesitaríamos el doble de las clases que tenemos o más. ¿Sí? Así que de no haber ninguna pregunta de combinacionales, vamos a empezar con los circuitos secuenciales. ¿Sí? Sí, eso es lo que acabo de decir, Ferrari. Bueno, acá tienen una introducción teórica eh, de los circuitos secuenciales. Nosotros ya hemos visto como circuito combinacional al circuito de la suma lógica o suma booleana, que tiene esta tabla. ¿Sí? O sea, las entradas son A y B, y con las salidas, o sea, las salidas dependen únicamente de las entradas. ¿Sí?
Es un circuito combinacional, tranquilamente yo lo puedo representar con esta tabla, puedo hacer la implementación con compuertas, la tabla del diagrama en bloque, esta es la tabla, ¿sí?, de salidas, y las funciones de salida. Dijimos que la función de salida sería XOR B, ¿sí?, es decir, con la compuerta XOR. Eso porque lo estoy viendo como un circuito combinacional en donde las salidas dependen únicamente de las entradas, y eso lo ven en la tabla. ¿Qué pasa si ahora yo tomo una entrada, ¿sí?, como por ejemplo A, que puede tomar valores ceros o unos, y en vez de tomarlo como una entrada, lo tomo como un estado? Bueno, a partir de ahí, para B que vale 0, el resultado de A más B, si A es 0, es A, pero si A es 1, perdón, si A es 0, es A más B igual a 0 más 0, 0. Pero si A es 1, es A más B, 0 más 1, o 1 más 0, perdón, igual a 1. Entonces acá ven que puede dar 0 o 1, dependiendo del valor del estado anterior, que es el de A. ¿Se entiende eso? Es lo que yo les había graficado, creo, en un diagrama como un grafo, ¿sí? Es decir, tomándolo como un grafo, ¿sí?, si yo a A lo tomo como un estado, graficado en el grafo como un nodo, ¿sí?, acá la suma lógica, vuelvo a repetir, es suma lógica, ¿sí?, de 0, pongo con un circulito así, para que vean que es lógica. Digo, ¿cuánto vale la salida de la suma de 0? Y bueno, depende. Si estoy en el estado A igual a 0, me da 0. Pero si estoy en el estado A igual a 1, me da 1. Justamente porque el 0 es el elemento neutro también en la suma lógica, ¿sí?, o suma booleana. Y lo mismo pasa cuando le sumo 1. Es decir, si yo acá le sumo 1, el resultado de esa suma va a depender del estado en el que esté, ¿sí? Si estoy en este estado donde A vale 0 más 1, me va a dar 1. Pero si estoy en este estado en donde A vale 1 más 1, me va a dar 0. Eso es lo que hace, o sea, eso es lo que me hace ver a mí que este circuito, que se puede representar como combinacional, también se puede representar como secuencial, tomando como una de las entradas, o sea, alguna de las dos entradas, tomándola como estado. ¿Sí? ¿Se entiende? Preguntas. Hoy vamos a empezar a ver qué serían los estados. En el grafo, los estados son justamente los nodos. En el circuito lógico, un estado, no se olvide que vamos a empezar a hablar de máquinas, o sea, también que son máquinas teóricas, o circuitos, si lo quiere llamar como circuitos. Entonces, un circuito secuencial contador, ¿sí? Que cuenta de 0 a 7, o sea, módulo 8, con 3 flip-flop, que lo vamos a ver más adelante. El estado es digamos, la combinación en donde se encuentra
este contador en un instante dado. Porque, por ejemplo, si es un contador secuencial creciente, que va de 0 a 7, o sea, va pasando del estado 0 al estado 1, del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, y así sucesivamente, cuando llega al 7, pasa al 0 de vuelta. Los estados son la combinación de los 0 y 1 en los que se encuentran los flip-flop en un instante dado. Entonces, si, qué sé yo, está construido con 3 flip-flop, ABC, y A es igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0, el estado es el estado 0. 0, 0, 0. ¿Está bien? Lo mismo si está en el 1, 1, 0, el estado 6, es el estado en el que se encuentra. El estado al que va a pasar va a depender del estado en el que está. El estado anterior y el posterior tienen relación. No pasa así en los combinacionales. En los combinacionales las salidas dependen únicamente de las entradas, como lo vimos recién. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar a ver los flip-flop, que son justamente circuitos biestables, se les sabe llamar, tienen muchos nombres. Y vamos a ver en completo lo que sucede con los flip-flop. El primer flip-flop que vamos a ver es el SR. El S y el R vienen de set y reset, que es poner en 1 y poner en 0. ¿Sí? El diagrama en bloque del circuito SR, del flip-flop SR, este que tienen acá a la izquierda en rojo, donde tiene la entrada S, la entrada R, Q y plegado como salidas. Es decir, tiene dos salidas complementarias. ¿Sí? La tabla completa es la que me dice cuál es la salida dependiendo. Ahora vemos que la salida va a depender de la entrada S, de la entrada R y del estado Q de T en el que se encuentra el flip-flop. ¿Está bien? Un flip-flop puede tener entrada Q0 o Q1. Y por supuesto su complementaria es el complemento del 0 o del 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, para el SR, cuando las entradas son 0 y 0, y Q está en 0, es decir, el flip-flop tiene una salida en este momento de Q igual a 0, y además las entradas de S y de R son 0, la salida también es 0. Y si S y R ingresan como 0 y 0, las dos, y Q de T es 1, Q de T quiere decir estoy en este instante con un valor de 1 a la salida Q, automáticamente en el estado posterior, en este caso tenemos que entender que un flip-flop va a cambiar dependiendo de si es síncrono o asíncrono. Si es síncrono es porque tiene un reloj, un pulso de reloj, que es el que le dice cuándo cambia. ¿Sí? En cambio, si es asíncrono, lo que le dice cuándo cambia es la entrada. ¿Está bien? Ya vamos a ver unas líneas que son las del pulso del reloj, las que son de entradas y las que son de alimentación. Ahora, si las entradas de S y R, de ese flip-flop, son 0 para S y 1 para R, independientemente del valor de Q de T, la salida es 0. ¿Por qué? Porque si se fijan en la columna de R, R está en 1. Y R es resetear, es poner en 0. Entonces, con entrada S en 0 y R en 1, resetea y pone en 0. Lo mismo para cuando S está en 1 y R está en 0. Al estar S en 1, que es set, independientemente del 0,1 que valga Q de T, después del pulso del reloj, después de las entradas, la salida va a ser 1, porque va a setear, poner en 1.
Entonces acá estamos viendo para las entradas 1-1 de SIR, X en la salida porque es una condición prohibida. En un flip-flop SR no se pueden ingresar las dos patas en uno. ¿También? Síncrono es cuando las salidas, cambien, es decir, el estado del flip-flop cambie porque llega el pulso del reloj. Y asíncrono no tiene un reloj, ¿sí?, que le dé un sincronismo, y por lo tanto, cuando entran las entradas en SIR, cambia el flip-flop. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo entendió Ferrari? Exactamente, se toma como una entrada porque representa el estado anterior, y las salidas ahora dependen de las entradas y del estado anterior. Bueno, entonces ahí es donde vemos que se puede reducir la tabla del SR, ¿sí? Y decir que si SR están en cero, la salida QDT más 1 después del pulso del reloj o después de que ingresen las entradas es la misma, QDT, la misma que tenía. Eso me dice que el flip-flop SR en ese caso está funcionando como una memoria. ¿Sí? O sea que para mantener un 0 o un 1, con poner SIR las dos en 0, la salida que tiene el flip-flop permanentemente es la misma que tenía. O sea que mantiene el valor de QDT como una memoria. ¿Está bien? Cuando las entradas son 0 para S y 1 para R, resetea porque R está en 1 y pone en 0. Cuando la entrada S está en 1 y la de R está en 0, setea porque S está en 1 y pone en 1. Y por último, la entrada 1 y 1 está prohibida como condición para el flip-flop SR. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, el flip-flop JK funciona prácticamente igual que el SR, con la diferencia de que la entrada 1-1 para JK no está prohibida, y en ese caso el flip-flop JK funciona como un inversor. Es decir, acá está mal esta tabla reducida, porque la acabo de hacer y me olvidé de cambiar el S y el R por J y K. ¿Sí? Este S y R no es S y R, sino J y K. Entonces, para cuando JK vale en 0, funciona como una memoria. J en 0 y K en 1 funciona como un resetea. Cuando J es 1 y K es 0, setea. Y por último, cuando las dos son 1, invierte el valor de QDT. Funciona como un inversor. ¿Sí? Repito, no se olviden que esto es J y K y no S y R. Yo lo voy a corregir ahora para no olvidar. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí estoy con ustedes. Espérenme un segundito.
Bueno, está corregido. La diferencia del SR y del JK es que el JK permite el estado, permite las entradas, 1-1. J y K no son estados, son entradas. Ahí está corregido. ¿Sí? Bueno, todos entendieron Q de T, Q de T es el estado en el que se encuentra el flip-flop antes de que llegue el pulso del reloj, antes del cambio. Tienen que entender que acá hay una transición entre un estado Q de T antes de que llegue el pulso del reloj y cambie, y otro que es Q de T más 1, el posterior a que llegue el pulso del reloj. ¿Se entiende? Entonces, cuando Q de T más 1 es igual a Q de T, es porque el estado posterior era igual al anterior. Vino el pulso del reloj y sigue teniendo el mismo valor 0,1 que tenía. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de seguir avanzando? No, no toman ni el valor de S ni el valor de R. El pulso del reloj es un pulso que justamente lo da el generador de pulsos de un procesador. Cualquier computador tiene tiene un generador de pulsos. Y eso es lo que nos da la velocidad de procesamiento. Bueno, no tanto como de procesamiento, después vamos a ver la diferencia, pero lo que les quiero decir es que hay un generador de pulsos. ¿Por qué? Porque cuando veamos instrucciones o veamos los cambios que provocan los flip-flop u otras cosas, otros circuitos, vamos a ver que si no están sincronizados no me sirven de mucho. Es decir, cuando yo, o sea, si yo no tuviera un pulso de reloj, la máquina cambiaría con las entradas o cambiaría en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que estar manejado a través de pulsos de reloj, que son los que la unidad de control va a administrar. Entonces, cuando yo ejecuto una instrucción, a lo mismo que un algoritmo, es un conjunto de acciones secuencialmente ordenadas. ¿Cómo hago para que sean secuencialmente ordenadas? Y bueno, tengo que tener una secuencia que justamente el cambio o el pulso que me va dando el reloj y yo lo voy administrando. ¿Está bien? Supongamos un programa que tiene que leer 10 sueldos y calcular el promedio. No puede leer los 10 sueldos juntos, va a ir leyendo de a uno. ¿Está bien? Pero ¿y cuál va a leer primero? ¿El primero, el último, como estén ordenados en una base de datos? Todo eso es lo que hace que tenga una secuencia. ¿Cómo hago para manejar esa secuencia? Y bueno, con los pulsos de reloj voy haciendo una cosa por vez en forma secuencialmente ordenada. Esto todavía es difícil, capaz que lo entiendan, porque bueno, no hemos llegado a lo que es instrucciones o cómo se ejecuta una instrucción o cuáles son los ciclos de máquina de una instrucción. Pero cualquiera que quiera hacer cualquier cosa va a necesitar tener un orden y una secuencia para hacerlo. ¿Sí? Cuando yo hago una suma a mano en un papel, ¿qué es lo que pongo primero? El primer sumando. ¿Y qué es lo que pongo después? El operador de suma y el segundo sumando. ¿Y qué hago después? Recién ahí hago la suma. Y inconscientemente, ¿sí? Yo estoy haciendo acciones secuencialmente ordenadas. ¿Por qué no puedo pretender poner primero el resultado cuando todavía no sé los valores de las entradas? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver las líneas de entrada del pulso del reloj y la línea de alimentación. ¿Sí? Bueno, acá
Yo las voy a dibujar a las líneas, más o menos como me salgan, y voy a ir aclarando lo que son. Esta, por ejemplo, es una línea. A ver, vamos por parte. Los pulsos de reloj tienen esta forma. Los pulsos de reloj tienen una velocidad que es la velocidad del reloj. ¿Qué velocidades del reloj conoce alguno de ustedes? ¿Alguien sabe qué velocidad tiene un reloj de un computador? Esa es la unidad de medida, los hertz. 3,1, bien. Depende, por supuesto, del procesador. Ahora, si tuviera 3,1, como dice Jacobian, ¿a qué 3,1 se refiere? Al pico. No sé a qué le dice pico, Herrera. El pico, digamos, la punta de la señal o el máximo valor. No, no tiene nada que ver con este pico de la señal. Ya les voy a explicar por qué. El 3,1 pueden ser hertz, pueden ser kilohertz, pueden ser megahertz y gigahertz. Y cuando digo kilohertz son miles de hertz, o sea, ese 3,1 serían 3100 hertz. Si digo digo millones de hertz, sería 3,3 millones 100 mil hertz. Y si digo gigahertz, estoy hablando de miles de millones, estoy hablando de 3100 millones de hertz por segundo. El hertz es una unidad de medida de frecuencia y un hertz es un ciclo por segundo. Ejecuta como 3 millones de ciclos por segundo. Entonces, en ese caso son 3 megahertz. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el generador de pulsos me genera 3 millones de pulsos en un segundo. ¿Estamos todos de acuerdo? Si es de 3 megahertz. Si es de 3 gigahertz, son 3.000 millones de pulsos en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Tienen esta forma, esta que ven acá. Entonces ahí es donde le ponemos T0 antes de que venga el primer pulso, T1 al primer pulso, T2 al segundo pulso, T3 al tercer pulso y así sucesivamente mientras el tiempo va avanzando. Estamos hablando de millones de pulsos en un segundo. Si yo lo grafico así, no alcanzo a ver lo que sucede. Por eso el pulso de reloj, que se le sabe llamar clock o CLK, ¿sí? Clock de reloj o CLK, que es como una simplificación de clock, me dice, bueno, este es el tiempo T0. Entonces, si yo tuviera hasta acá abajo, tendría acá el tiempo T0, acá vendría el pulso T1, el segundo pulso, es decir, acá todavía no vino ninguno. Acá vino el primer pulso, acá vendría el segundo pulso, acá vendría el tercero, perdón, acá no. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué lo dibujamos así? El pulso del reloj siempre es un 1, ¿de acuerdo? Si lo dibujáramos así como está acá, no podríamos ver lo que sucede y por eso lo dibujamos de aquella otra forma, porque además es una señal digital, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una señal digital?
o una señal digitalizada. ¿Qué significa? Están las señales analógicas, que son análogas, no, continua sería una señal, justamente en esa está la diferencia. Una señal continua sería, por ejemplo, un sinusoide, la señal del seno de X, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Esta señal se transforma en digital, que son unos y ceros, ¿sí? Justamente cuando yo ingreso al computador, porque dentro del computador no se olviden que no existe nada que no sea digital. Estoy hablando de dentro del computador, dentro de lo que es el manejo, por eso vemos tanto el sistema de numeración binario y el octal y el hexa. ¿Por qué? Porque todas las señales, por ejemplo, de audio o de video que nosotros pasamos, se digitalizan para poder después ser transformadas adentro del procesador, procesadas y emitidas de acuerdo a donde lo quiere emitir, en un monitor, en una impresora. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una señal continua. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque es una línea continua. Podría ser una recta, en este caso una sinusoide, podría ser una recta, podría ser una curva, podría ser una señal cíclica. Esta es una señal cíclica, la del reloj, pero que siempre vale 1. ¿De acuerdo? La señal digitalizada puede valer 1 o 0. El pulso del reloj siempre vale 1. ¿De acuerdo? Esta señal es una señal que después se transforma de esta forma a través de medios electrónicos. Es decir, ustedes tienen que tener algún elemento que usa corriente continua, y de la corriente que es alterna lo transforma y tienen un transformador de justamente corriente continua, corriente alterna, corriente continua. ¿Sí? Por ejemplo, el cargador del celular. Entonces, se rectifica de forma tal que pase a ser algo como esto. No es en este caso esto. Esto es una señal digital para un computador. En el caso del cargador del celular, sigue siendo una corriente continua que también es una señal como esta y no tiene nada que ver con esta que está digitalizada. ¿Sí? Bueno, lo importante es, ¿entendieron lo que es esta línea, que es la línea del reloj? Siempre es un 1. ¿Sí? Siempre es un 1. Bien, ahora voy a borrar esto de acá, voy a dejar el CLK de arriba. Y acá voy a dibujar acá hay algo que está mal. Izquierdo, 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 esto está mal. Y esto está mal. Acá tendríamos 5 pulsos más el estado inicial. Y acá yo voy a poner un 1 acá, un 1 acá, un 0 acá, un 0 acá, un 1 acá y un 1 acá.
Esta es una línea de entrada. Disculpen la letra, pero... ¿Sí? Es una línea de entrada. ¿De qué depende la línea de entrada? Y bueno, de las entradas que vengan, pueden venir unos, pueden venir ceros, pueden venir intercalados, así como están ahí. Primero vienen dos unos, después vienen dos ceros, y después terminan viniendo dos unos más. ¿Está bien? Entonces, por la línea de entrada va a venir un valor 1 o 0 dependiendo de la entrada. Eso depende pura y exclusivamente de la entrada. ¿Alguna pregunta? Esperen, voy a buscar una cosa. Bueno, disculpe. Entonces, de las tres líneas que vamos a utilizar, está la línea del clock, que es la que va a proveer el pulso para que cambien los flip-flop o cambien las entradas, lo que tenga que cambiar. Y por el otro lado vamos a tener una línea de entrada, ya vamos a ver para qué circuito. Hay circuitos que no lo tienen, hay otros que sí. ¿Sí? Le vamos a poner nada más que LDE en rojo acá al costado. Y la otra línea que vamos a tener es una línea recta que representa un 1 lógico. Es decir, de acá, esta le llamamos línea de alimentación. Decimos que tiene un 1 lógico, porque de esta línea de alimentación, cuando nos haga falta un valor 1, lo vamos a tomar y a ese valor 1 lo vamos a usar como un 1 o lo vamos a negar con una compuerta NOT y lo vamos a utilizar como un 0. Cuando nos haga falta un 1, lo tomamos de esta línea de alimentación y cuando nos haga falta un 0, tomamos el 1 de la línea de alimentación y lo negamos y tenemos un 0 lógico. Si ustedes van a decir, pero ¿y cuándo nos va a hacer falta un 0 o un 1 lógico?
Ya vamos a ver cuándo. ¿Se entendió? Entonces, todas estas tres líneas son las que vamos a usar. La línea del reloj o del clock, que no se olviden, siempre tiene un 1 lógico. La de entrada, que depende de las entradas, ¿sí? Y la de alimentación. Siempre las tres líneas, es decir, las dos líneas de alimentación y de entrada, van a tener que estar, si el circuito es sincronizado, que vamos a ver que la mayoría de los circuitos, casi todos los circuitos que vamos a ver, son sincronizados o sincrónicos, ¿sí? Va a estar sujeta al pulso del reloj. Es decir, yo no estoy diciendo acá que esta entrada 1 viene en cualquier momento. No, viene cuando yo estoy en el primer pulso, cuando estoy antes de empezar en el primer pulso que viene, este primer 1 que viene, en ese momento llega este 1. Cuando estoy después de esa transición y viene el segundo pulso, este segundo 1 que está acá, ahí viene este otro 1 por la línea de entrada. Por otro lado, cuando venga este pulso T2, que por supuesto en el clock es un 1, siempre es un 1, va a venir esta entrada 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque está justamente lo que yo les digo, tiene que estar sincronizado. El 0 o el 1 de entrada no puede venir cuando él quiere. Es decir, lo que estoy diciendo es que los pulsos del reloj, los que me da el generador de pulsos, que es el reloj, son los que me administran las entradas. Entonces, cuando un contador secuencial creciente cambie, va a cambiar porque va viniendo el pulso del reloj. Y por eso va siguiendo la secuencia de cambio de, qué sé yo, si es un contador secuencial creciente, va creciendo, si es decreciente, va decreciendo, pero los cambios esos, de un estado al otro, se producen cuando viene el pulso del reloj. ¿Se entiende? Bueno, bueno, cree que lo entiende, Morales. Que hay algo que no entiende, pregunte, no tenga miedo. Es probable que cuando empecemos a ver ya los circuitos secuenciales, se den cuenta. Porque, bueno, depende del circuito secuencial, voy a utilizar la línea de entrada o no, voy a utilizar la línea de alimentación o no, voy a utilizar algunas cosas o no. ¿Sí? Bueno, quiero que vean una cosa. Dijimos, todos se acuerdan cómo funciona el flip-flop JK. Bueno, acá es donde nosotros vamos a poner el pulso del reloj. Esto me está diciendo que este flip-flop va a cambiar cuando venga este pulso de reloj. ¿Está bien? Bueno, ¿se acuerdan cómo funcionaba el JK? Si, por ejemplo, la entrada J y K eran 0 las dos, no, si J y K son 0 las dos, funciona como una memoria. Q de T más 1 es igual a Q de T, es decir, va quedando, como dice Spinoza, el valor de Q de T, es decir, el valor que tengo ahora. Este supongamos que es el tiempo T0. Viene el pulso del reloj y pasamos al tiempo T1. Bueno, después de ese pulso del reloj, este Q que estaba en 0 sigue estando en 0. Y este Q negado que estaba en 1 sigue estando en 1. ¿Se entiende? Y bueno, y si sigo
ingresando 0, 0, va a venir el pulso 2, va a venir el pulso 3, todos los pulsos que vayan viniendo van a seguir teniendo el valor 0 en Q y el 1 en Q denegado, porque está manteniendo como una memoria el valor de Q de T. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué sucedería ahora si en vez de tener 0 y 0 acá, tengo 1 y 1? J igual a 1 y K igual a 1. No se activa, es decir, va cambiando a medida que pase el tiempo el Q por Q negado, el Q negado por Q, y así sucesivamente. Es decir, que si en este instante T0 Q está en 0, en el T1, después que llegó el pulso ese del reloj y activó el flip-flop, en ese caso sí lo activa, automáticamente Q de 0 pasó a 1 y Q negado de 1 pasó a 0. Y cuando venga el valor de T2, este segundo pulso acá, perdón, el T1, el segundo pulso ahí, este Q que estaba en 1 pasa a estar en 0 y este Q que estaba en 0 pasa a estar en 1 y así, es decir, el valor de Q va a ir cambiando de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1 a medida que vayan viniendo estos pulsos del reloj. ¿Se entiende hasta ahí? Ustedes dicen ahora, ¿cómo puede venir un 0? ¿Cómo puede venir un 1? Bueno, acá es donde yo tengo que hacer en el gráfico la línea de entrada y ponerla, lo voy a correr un poquito a esto para que no se cruce la línea. ¿Sí? Acá tengo el T0, acá tengo el T1. Entonces, supongamos que acá, perdón, en la línea de alimentación, yo sé que hay un 1 lógico. Entonces, en este tiempo T0, yo digo que este valor negado, lo niego con una compuerta NOT, venga acá y venga acá. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso va a ingresar en el tiempo T0 un 1 negado, que es 0, a J y acá. Y ahí lo voy a mantener como una memoria. ¿Está bien? En el tiempo T1, lo voy a poner en otro color, ahora voy a suponer que a J y K viene un 1. Entonces, en ese caso va a funcionar como un inversor. Ahí estoy viendo que si siguiera haciendo lo mismo, primero con un pulso me mantiene el valor de QDT, en el pulso siguiente me lo cambia, al siguiente me lo mantiene, al siguiente me lo cambia y así sucesivamente. ¿Se entiende? Para eso me sirve, por ejemplo, la línea de entrada. En este caso es la línea de alimentación. De ahí saco el 1 del 0 lógico que me hace falta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Voy a volver un poquito a mostrar la tabla. ¿Sí? Acá tienen la tabla que fíjense, nosotros dijimos que en los circuitos secuenciales la salida dependía de la entrada y del estado anterior. ¿Sí? Pero eso para el JK, en el caso de que JK valgan las dos 0 o las dos 1.
¿Está bien? Es decir, las dos entradas J y K tienen que valer 0 para que funcione como una memoria, o 1 para que funcione como un inversor y dependa de Q de T. Eso lo vemos en esa columna que está acá en la tabla reducida. En el caso de que sean distintos el valor de J que el de K, 0, 1, 1, 0, ya es independiente del valor de Q, de T anterior. Y eso es justamente para que yo pueda ponerle un valor 0 o un valor 1 a un lugar de una memoria que van a ser los flip-flop, para que después la mantenga con el 00 de entrada. ¿Se entiende? De decir, las memorias pueden ser leídas, pero también tienen que poder ser grabadas. ¿Cómo leo una memoria si antes no la grabé? ¿Cómo hago para grabarla? Justamente para grabarla, lo que hago es desactivar, ¿sí?, la dependencia del estado y poner 0,1 para que resete y ponga en 0, y después le pongo 0,0 para que lo mantenga. O le pongo 1,0 para que lo sete y lo ponga en 1, y después lo pongo en 0 a JK para que lo mantenga. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que el circuito secuencial, la salida depende de la entrada y del estado anterior, en el caso del JK y en el caso del SR, es para cuando valen iguales las entradas. Cuando son distintas ya no depende del valor anterior a QDT. ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entiende a esto? Bueno, y ahora voy a hacer un cambio acá en el JK. Y voy a poner esto. ¿Cómo funcionaría este flip-flop JK si yo le pongo un inversor entre la pata J y la pata K? ¿Nadie sabe cómo funcionaría? No, no se invierte el valor de K, porque J y K no son iguales y se invierten, ¿eh? No funciona como un inversor. Cuando es uno, setea, y cuando es uno, resetea. O sea que si hiciéramos la tabla de esto y le pusiéramos a la entrada E, diríamos que la salida Q, si E, perdón, si E vale 1, Q vale 1, y si E vale 0, vale 0. ¿Es así? ¿Todos entienden esto o alguno no? Bueno, justamente este flip-flop, ya independientemente de esto, se llama flip-flop date, de dato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este dato de que entre el mismo que sale, entonces ahora esto se formó con un flip-flop JK, ¿sí? Pero mi diagrama en bloque pasó a ser este. Si viene un 1, sale un 1, si viene un 0, sale un 0. O sea, es un flip-flop day que cuando ingresa un 1 o ingresa un 0, sale el mismo valor que ingresa. Por eso se llama day de dato. ¿Se entendió? Es decir, a partir de un flip-flop JK, yo puedo construir un flip-flop day. Desde un SR también lo podría construir. Sería exactamente igual. ¿Alguien no lo entendió esto?
¿Alguno quiere preguntar algo? Bueno, fíjense lo que voy a hacer ahora. ¿Qué pasa si yo pongo así las patas J y K de este flip-flop? Repito, ¿qué sucedería si J y K las uno con una misma pata? Es decir, las entradas ahora van a ser iguales, al contrario que recién que eran distintas. ¿Cómo cuando entra en uno no sabe? Si tenemos el valor de uno, cuando J y K valen uno los dos, ¿cómo funcionaba el JK? Q de T más 1 era igual a Q de T negado, invertía. Entonces ahora, esto es lo que se llama flip-flop T, ¿m? O Tagler. No, no, ese es el SR. Entonces, acá que el flip-flop Tagler, lo que hace es, si viene un 0 por T, Q de T más 1, para T que vale 0, vale Q de T, funciona como una memoria, y para T que vale 1, funciona como un inversor. ¿Sí? Eso es lo que se llama flip-flop tagle, creo que es con doble G, como el rugby. O toggle, no me acuerdo. ¿Se entiende? Estos van a ser los 4 flip-flop que vamos a ver. El flip-flop SR, el JK, el T y el D. Bueno, preguntas de esto, porque ahora ya vamos a empezar con la aplicación de los flip-flop. A los circuitos. Si no hay preguntas, borro entonces. Bueno, en el display de un calculador, cuando yo ingreso un símbolo, por ejemplo, un símbolo numérico, quiero ingresar un valor,
por ejemplo 4, me lo pone en el lugar de las unidades. Si después en realidad lo que quería poner era 48, lo que hace es desplazar a la izquierda el 4 y poner el 8 en lugar de las unidades. Y si en realidad lo que quería poner era el 487, vuelve a desplazar a la izquierda el 4, desplaza a la izquierda el 8 y pone el 7 en lugar de las unidades. Eso justamente lo hace un circuito que vamos a ver ahora que se llama circuito de desplazamiento. ¿Está bien? Acá estamos hablando de que desplaza un valor decimal. Después vamos a ver cómo es que se hace. Lo que vamos a hacer nosotros en el circuito de desplazamiento es desplazar un bit 0 o 1. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a tener por un lado supongamos que voy a tener 3 flip-flops, A, B y C. ¿Sí? En los circuitos combinacionales habíamos visto, bueno, qué es lo que hace el circuito, depende de lo que haga, la cantidad de entradas, la cantidad de salidas, la tabla y la función de transición o la función de salida. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que hace este circuito? Supongamos que desplaza a derecha. El de recién desplazaba a izquierda símbolos decimales. El de ahora desplaza a derecha símbolos binarios. ¿Sí? Cuando tengo un flip-flop que tiene un nombre como este A, voy a poner la pata J sub A y la pata K sub A como entradas de ese flip-flop. Y la salida A y la salida A negada como la salida de ese flip-flop. Lo mismo acá, voy a tener la pata J del flip-flop B, la pata K del flip-flop B, la salida B y la salida B negado. Por último, la pata J del flip-flop C, la pata K del flip-flop C, la salida C y el complemento de la salida de C. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora lo que yo tengo que descubrir, bueno, pero ¿cómo desplaza esto? ¿Este bit que está acá pasa para acá y este a su vez pasa para acá? ¿O este pasa para acá o a su vez pasa para acá? Eso es lo que vamos a llamar circuito de desplazamiento a derecha o a izquierda, dependiendo para dónde desplace. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un circuito de desplazamiento, la tabla, a la derecha. Depende de la cantidad de bits que quiera desplazar y la cantidad de flip-flop que voy a necesitar. En este caso, quiero desplazar 5 bits a derecha. Voy a necesitar 5 flip-flop que les he llamado ABCDE. En la fila de arriba están el nombre de los flip-flop y abajo están los pulsos del reloj. El pulso T0 es donde todavía no empezó el desplazamiento. Es decir, es el pulso anterior al primer desplazamiento. Por lo tanto, es como la condición inicial. ¿Está bien?
Y entonces, como no sé qué valor tiene el A, B, C, D y E, porque eso depende del valor que tenga, pongo el X. Pero el X con un subíndice A, B, C, D y E, dependiendo del flip-flop. ¿Eso se entiende? Bueno, entonces cuando venga el primer pulso de reloj que va a provocar el primer desplazamiento, ¿sí? Lo que va a hacer es desplazar el ingreso que venga. Fíjense, el ingreso que viene es este primer cero que está a la derecha de digamos, este tren de pulso que es 1-0-1-1-0. El primero que ingresa es el cero de la derecha. Entonces se va al primer flip-flop, al A. A su vez el A lo desplaza al B, el B lo desplaza al C, el B, C lo desplaza al D y el D lo desplaza al E. Y el E se pierde. El 0-1 que tenga E se pierde porque hay 5 flip-flop. ¿Está bien? Cuando viene el segundo pulso de reloj, provoca el segundo desplazamiento, es decir, el ingreso de este 1, esto ya ingresa por la línea de entrada, después lo vamos a graficar y lo vamos a ver, este 1, que viene después del primer 0, va al flip-flop A. ¿Sí? Acá. Y el 0 que tenía el A va al flip-flop B. A su vez, el X sub A que tenía el B pasa al C, el X sub B que tenía el C pasa al D, el X sub C que tenía el D pasa al E y el XD se pierde. Y así sucesivamente yo puedo ir viendo cómo va desplazando a derecha hasta que tiene todo el tren de pulsos de la entrada cargado en los 5 flip-flops. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es el gráfico de este circuito con los flip-flops. ¿Esta tabla la entienden? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Bueno, ahora lo que tenemos que descubrir es cómo hace un conjunto de flip-flop para lograr esto, que en cierta medida es bastante fácil. Puedo cambiar la pantalla, no la voy a borrar porque está en un archivo, pero la voy a cambiar. Dijimos que nos van a hacer falta 5 flip-flop. Los vamos a poner acá. El nombre de los flip-flop era A, B, C, D y E. ¿Sí? Y fíjense, como acá van a venir 5 pulsos, voy a poner el primer pulso T0 y acá voy a poner la línea de entrada que dijimos que traía. Acá un 0, perdón, acá viene una línea T1 que es donde viene la primera entrada. Entonces acá venía un 0, voy a hacer las divisiones primero, porque si no, no me va a alcanzar el lugar. Bueno, me parece que tampoco me va a alcanzar así.
Bueno, estos que son los pulsos del reloj, van a ver que ingresan a todos los flip-flop, porque todos los flip-flop cambian en forma simultánea. No es que cambia uno primero y otro después. Los 5 flip-flop van a cambiar en forma simultánea. ¿De acuerdo? Dijimos que la entrada era, la voy a poner en rojo, 0 para el primero, 1 para el segundo, después era otro 1, si no me equivoco, después era un 0 y un 1 para el último. A ver, me fijo. Ahí está, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Bueno, y atiendan que acá es donde viene la construcción del circuito. Es decir, ahí estoy viendo que la primera entrada va a venir con el pulso T1, que vuelvo a repetir, lo pongo acá, son todos unos lógicos los pulsos del reloj. ¿Sí? En este primer tiempo T0 no lo consideramos justamente porque es la condición inicial que ponemos en la tabla. Entonces todavía no llegó nada. Cuando viene este pulso T1, ahí es donde empieza la transición. ¿Sí? Si yo pongo acá esta entrada 0, y esto hacia acá, es lo mismo que poner un flip-flop D. ¿Se acuerdan? Y automáticamente pongo la salida de A a B, o sea, A con JB y A negado con K sub B, y lo mismo para B y C, y lo mismo para C y D, y lo mismo para D y E. Cuando venga el pulso de reloj, se van a cambiar todos los flip-flop, tomando el valor de entrada del flip-flop anterior, que justamente va a ser una entrada invertida porque son Q y Q negado. ¿Sí? Entonces, si todos lo entienden, vamos a poner el valor que tengan cada flip-flop para que vean cómo va cambiando. ¿Sí? Es decir, dijimos que de entrada en el pulso T0 esto tenía XC, XD, XC, XB y XA. Ahora pongo en negro cuando venga el primer pulso 0. Acá viene un 0 y acá viene un 1, por lo tanto, fuerza que salga un 0. ¿Se entiende? Entonces acá aparece este 0. Pero al mismo tiempo, en forma simultánea, esta XA, que puede ser 0,1, que tenía la, pasa como entrada al B. Entonces ingresa 0,1 o 1,0 y provoca el mismo cambio, pero con un valor X, porque no sé si es 0,1. Es el valor residual que tenía A. A su vez, el B hace lo mismo con el C hace lo mismo con el D hace lo mismo con el D, con el E, y el E por último se pierde. Pasa a un flip-flop que no existe y por lo tanto ese valor se pierde. Eso es lo que llamaríamos overflow. ¿Se entendió? Esto es para el pulso T1. Después, para el pulso T2, que es el que viene ahora, de la misma forma acá aparece este segundo 1, acá, y por lo tanto negado aparece un 0 acá. Y eso provoca que el J, o sea, el flip-flop A pase a tener un 1. Este 0 a su vez se desplaza a la derecha, este XA a su vez se desplaza a la derecha,
Lo mismo XB y XC. Y así iríamos construyendo la tabla que es la que veíamos recién. Entonces, ahora empezamos a ver la utilidad, por ejemplo, de la línea de entrada. Si yo no tengo la línea de entrada secuencialmente asociada al pulso de reloj, esas entradas van a entrar en cualquier momento. Entonces, justamente eso es lo que da el sincronismo. Es decir, cuando viene este pulso T1, todos los flip-flops se activan y se provocan los desplazamientos de un flip-flop a otro. Cuando viene este pulso T2, los 5 flip-flops se activan y este 1, ¿sí?, va al primero, el que tiene el primero al segundo, y cambian todos de forma simultánea, sincrónicamente. ¿De acuerdo? ¿Ahora se entiende mejor? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿qué me pueden pedir en un parcial teórico o práctico del flip-flop, del circuito de desplazamiento? Y bueno, la tabla de secuencias y tiempos se llama, o la tabla de transiciones, que es como justamente van cambiando los valores de los flip-flop a medida que vienen los pulsos del reloj. Me pueden preguntar la cantidad de flip-flop que me hacen falta para los pulsos del reloj, para la línea de entrada que tengo, la cantidad de entradas. Me pueden preguntar muchas cosas. Si se pueden construir con un flip-flop D. No, lo puedo hacer con un JK, con un inversor en la pata J y en la pata K, o con un SR. Es decir, a lo que voy es que el date, el flip-flop date, es un flip-flop construido a partir del JK o del SR, por eso lo puedo hacer con cualquiera. El T, en cambio, con un JK, con un SSR no se podría hacer. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué el flip-flop T de taggle no se puede construir a partir de un SR? ¿Nadie lo sabe? No es una condición sin cuidado, es una condición prohibida, Espinosa. Exactamente, Morales, porque no pueden ser uno al mismo tiempo una condición prohibida del free flow SR, y para el tagle me hace falta las entradas 00, 11. Dijimos que se hace a partir de unir la pata J y la K de un free flow JK, porque si uno es SR, lo único que podría entrar es el 00 y no me permitiría más que mantener el valor que tiene. Y no me permitiría invertir. Bueno, preguntas del circuito de desplazamiento. Si no, empezamos con contadores secuenciales, que es el tema que sigue.
Bueno, seguimos. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? Un contador secuencial creciente o un contador secuencial al azar es un contador que va a valer dependiendo de la cantidad de flip-flop que tiene. Con un solo flip-flop, lo único que puede hacer ese contador es pasar de 0 a 1 y de 1 a 0. No tiene sentido hacer un contador módulo 2, ¿sí? Que es con un solo flip-flop. Por eso se hace en módulo 4 en adelante. De todas formas, si lo hiciéramos, veríamos que para que pase al 0 al 1, lo único que tendríamos que hacer es poner las dos patas conectadas a la línea de alimentación, porque sabemos que un flip-flop con dos unos de entrada, el JK por supuesto porque el SR no lo permite, lo que hace es cambiar en forma permanente del 0 al 1, del 1 al 0, del 0 al 1, o sea, el contador módulo 2 no es ni creciente ni decreciente, porque es lo mismo. Si arranca en 0 pasa a 1 y crece, pero si arranca en 1 pasa a 0 y decrece, ¿se entiende? Ya a partir del módulo 4, que se construyen con dos flip-flop, ahí sí puedo partir de los valores 0, 0, 0, 1 y decir, bueno, este contador es un contador, por ejemplo, creciente, que tiene una secuencia que del 0 pasa al 1, del 1 pasa al 2, del 2 pasa al 3 y de 3 vuelve al 0. Si se fijan, algo muy importante de estos circuitos secuenciales, no tienen estado inicial, ¿sí? Es decir, cuando yo empiece, va a poder empezar en cualquiera de estos cuatro valores. Si arranca en 2, pasa al 3, del 3 al 0, del 0 al 1, del 1 al 2. Si arranca en 1, pasa al 2, del 2 al 3, del 3 al 0, del 0. O sea, la secuencia es igual en todas las entradas que ingresen, pero depende de en dónde arranque, es como una llave general que activa una llave individual. Es decir, la llave general se activa y si la llave particular está prendida, la luz se prende, pero si está apagada, la luz queda apagada. Entonces, la salida o el 0 o 1 que vamos a ver en forma lógica va a depender del valor en el que arranque y de ahí va a seguir siempre la misma secuencia. ¿Sí? La pregunta es, si yo tengo un contador secuencial creciente módulo 4 como este, ¿cómo tengo que conectar este flip-flop? Me van a hacer falta dos flip-flop. Este flip-flop A y este flip-flop B para que sigan esa secuencia. O sea, estoy diciendo que en principio para este valor tengo A en 0 y B en 0 y va a tener que cambiar B y pasar a estar en 1. Después de este 1 van a tener que cambiar los dos para pasar el A a 1 y el B al 0 y después va a tener que cambiar el B a 1 para pasar al 3. ¿Se entiende? Es lo mismo, estos son los valores de A y B. De la otra forma es el valor decimal asociado al flip-flop A y al flip-flop B. Sí hay que tener en cuenta que en este caso el flip-flop A es el que tiene las decenas binarias y el B el que tiene las unidades. Porque si lo pongo al revés, el 1, 0 sigue siendo el 2, estando el 1 a la izquierda y el 0 a la derecha. Pero el B ahora es el que vale 1 y el A es el que vale 0. ¿Se entiende? Bueno, entonces la pregunta es, estos flip-flops van a estar
asociado al pulso del reloj, que ya conocemos, es un 1 lógico, siempre. Y la pregunta es, bueno, pero ¿van a tener estos flip-flop van a tener una línea de entrada? No, porque acá la entrada no es la que hace cambiar a los flip-flop. Lo que voy a necesitar es un 0, un 1 para que ingresen acá, si lo voy a hacer con JK, ¿sí? A la pata J y las patas K, ¿cómo los tengo que hacer ingresar para que ese cambio se provoque de esa forma? ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Acá debería empezar a haber algunas preguntas. Lo repito un poco más detallado. Yo lo que quiero saber, este valor JA, ¿cuánto va a valer? Este valor K sub A, ¿cuánto va a valer? Este valor JB, ¿cuánto va a valer? Y este valor K sub B, ¿cuánto va a valer? Para que justamente este flip-flop A y B estén los dos en cero y cambie únicamente el B a 1 y el A sigue estando en cero para que transite del valor 0 al valor 1. Lo mismo si el A está en 1 y el B está en 0, o sea, en el decimal 2, que el A se mantenga en 1, pero que el B pase a 1, de 0 a 1, y del 2 pase al 3. ¿Se entiende? Para eso vamos a hacer una tablita acá. Vamos a hacer una tablita que es una tabla se llama tabla de excitación. ¿Sí? Nosotros vamos a poner cómo queremos que esté en el tiempo t y pase a estar en el t más 1. ¿Sí? Y vamos a ir analizando uno por uno. Por ejemplo, si yo quiero que antes del pulso del reloj el flip-flop esté en 0 y después del pulso del reloj siga estando en 0. ¿Sí? O sea, del 0 pase al mismo 0. Acá voy a poner las 4 condiciones posibles de J y K y ustedes me van a ir diciendo si son viables o no. ¿Qué pasa en un flip-flop JK que tiene 0 en la pata J y 0 en la pata K? Mantiene el valor de 0, el estado anterior. Por lo tanto, esto podría andar porque de 0 seguiría estando en 0. ¿Qué pasa si tiene la pata J en 0, pero la pata K en 1? No, no invierte Espinosa, invierte con el 1-1. Con el 0-1, con 0 y J resetea, tiene el 1 en lo que sería R, que es resetear. Pone en 0, o sea que del 0, de la salida seguiría siendo 0. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué pasa si ahora J está en 1 y cae en 0? Se pone en 1, o sea que acá saldría un 1. Bueno, esto no me sirve acá. ¿Está bien? Porque yo quiero que salga un 0. Y si tiene las dos patas en 1, invierte. Por lo tanto, del 0 pasaría al 1. Yo quiero que siga estando en 0. Entonces, las dos condiciones que se pueden permitir son la de la pata J en 0, pero K valga 0, valga 1, ¿sí? Va a funcionar de la misma forma. Por lo tanto, esta es la posible excitación de J y K para cuando esté en 0 y si quiero que siga estando en 0. ¿Se entendió?
¿Alguien no lo entendió esto? Bueno, veamos ahora cuando esté en 0 y quiero que pase al 1. Fíjense, si tengo las dos patas en 0, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, pero repito la pregunta. Si las dos patas están en 0, mantiene el valor de 0 y yo quiero que salga un 1. Esto no lo puedo permitir. ¿Bien? Si la pata J está en 0 y la K en 1, va a forzar a que salga un 0 y yo quiero que salga un 1. Tampoco va. Si la pata J está en 1 y la K en 0, provoca que salga un 0, perdón, un 1. Por lo tanto, esto se puede permitir, y si las dos están en 1, invertiría del 0 al 1 y también podría ir. Entonces ahora, la pata J está obligada a estar en 1, pero la K puede estar en 0 o en 1. ¿Se entendió? ¿Qué pasa ahora cuando yo tenga que pasar del 1 al 0? Y bueno, ahí voy a decir, si están las dos en 0 va a mantener y va a salir un 1, no puede ser. Si la pata J está en 0 y la K en 1, va a salir un 0, te podría ir. Si la pata J está en 1, saldría un 1, esto no va. Si las dos están en 1, invertiría y del 1 pasaría el 0, esto puede ir. Ahí está obligada la pata K a estar en 1, pero la J puede estar en 0 y en 1. Y la condición que nos queda, que es pasar del 1 a 1, y la única que nos queda como combinación acá, es la X0. Si es 0, 0, mantiene el 1, y si es 1, 0, se fuerza que salga un 1. ¿Se entendió o no? Esto funciona para todos los flip-flop JK. ¿Sí? Siempre. En el caso del SR, la tabla de excitación acá en el 1-1 no lo permite, o sea, no, la tabla cambia porque, por ejemplo, no permite acá que haya un 1 en X. ¿Sí? Podría ser 1-0, pero no 1-1. Y lo mismo acá, no puede haber 1-1, podría ser 0-1. ¿Se entiende? Entonces, la tabla de excitación del SR, para las mismas transiciones del 0 al 0 y del 1 a 1, no hay problema. Pero del 0 al 1 sería 1-0 y del 1 al 0 sería 0-1. ¿De acuerdo? Bueno, con esta tablita guárdenla en algún lado, y con esto vamos a hacer la construcción de la tabla. Yo la voy a ir haciendo la construcción de la tabla en forma manual acá, pero después la voy a mostrar ya hecha para que ustedes la vean. ¿Sí? La tabla siempre van a tener un decimal n, una sub n para módulo 4 y un b sub n. En la parte izquierda exactamente igual. O sea, para todos los flip-flop, para todos los contadores secuenciales, crecientes, decrecientes, al azar, esto
va a ser igual 0, 1, 2, 3, orden natural, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? En el caso del contador secuencial creciente, módulo 4, voy a tener que el dn más 1 va a ser 1, 2, 3 y 0, y el a n más 1 y el b n más 1 va a ser igual a 0, 1, 1, 0, 1, 1 y 0, 0. ¿Está bien? Entonces le voy a cambiar el color a dos columnas. Vamos a poner el rojo. La columna de la y ahí es donde voy a poner y voy a ver cómo sería la pata J del flip-flop A y la pata K del flip-flop A. ¿Sí? Que eso va a depender de cómo cambia. Por ejemplo, de acá del 0 pasa al 0. En la tabla de excitación, cuando del 0 pasaba al 0, ¿qué tenía? Cero x exactamente. Porque si es 0, 0, mantiene el 0, y si es 0, 1, fuerza que salga un 0. Cuando del 0 pasaba al 1, 1x. ¿Por qué? Porque si es 1, 1, 0, fuerza que salga un 1, y si es 1, 1, invierte. ¿Sí? Esto es aplicar la tablita nada más. Del 1 a 1 dijimos que era x0, porque si es 0, 0 mantiene el 1, y si es 1, 0, fuerza que salga un 1. Y del 1 al 0 es x1. ¿Por qué? Porque si es 0, 1, fuerza que salga un 0, y si es 1, 1, invierte. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos entienden esto? Bueno, en este caso, para ver cómo sería el JA, por ejemplo, tendríamos que hacer un mapita de Carnot, en donde vamos a tener, por un lado, el A, y por el otro lado, el B, que los dos pueden valer 0 o 1. Entonces el 0, 0, posición 0, 0, 1, posición 1, 1, 0, posición 2, y 1, 1, posición 3. Y ahí pondría los valores, fíjense, posición 0, 0, posición 1, 1, posición 2 y 3, X. Acá pueden ver tranquilamente que puedo agrupar este 1 con esta X, y la sumatoria y la productoria me van a dar igual. La sumatoria de JA es igual a la productoria de JA, y es igual a que cambie A, fíjense que cambia A del 0 al 1, por lo tanto se va, y queda B, que como está en 1, va sin negar. O sea que me está diciendo que la pata J del flip-flop A tiene que estar conectada a la salida del flip-flop B. ¿Se entendió? Es decir, si yo pusiera acá el flip-flop A y acá el flip-flop B,
los dos conectados con el pulso del reloj. Esta pata J estaría conectada a la salida de B. ¿Se entiende? ¿O alguien no lo entiende? Bueno, si hay alguna pregunta, háganla, si no nos vamos a tomar 15 minutos de recreo para descansar un ratito. Si alguien quiere preguntar algo antes de ir al recreo, pregunte. Bueno, entonces ¿por qué se conectan las dos patas de los flip-flop? No, las dos patas no. Ah, la pata de salida, no es la pata de perdón, no es la pata del flip-flop B, es la salida de B. Esa es la pregunta, Herrera. ¿Por qué conecto la salida de B a la entrada de A? Y porque me dice que la pata J, esto que yo resolví acá, me está diciendo la pata J del flip-flop A tiene que tener entrada B. ¿Por qué? Bueno, después cuando hagamos la prueba de escritorio vamos a ver porque conectándolo de esa forma, el flip-flop cambia como yo quiero que cambie para que provoque esa salida de que vaya creciendo el 0,0 al 0,1, el 1,1 al 1 al 0,0, el 1,0 al 1,1 y así, que vaya transitando tanto el A como el B, porque ahí es donde veo que realmente la salida depende de la entrada y del estado anterior y funciona como un secuencial. ¿Sí? Ver la salida ahora no la puedo hacer porque tengo nada más que una sola pata. Cuando tenga las dos, voy a ver cómo va a ir cambiando el flip-flop A y cuando tenga el A y el B, voy a ver cómo va a ir cambiando en conjunto. No se olvide que el A y el B cambian juntos. Entonces, cuando los dos estén en 1, los dos van a pasar a 0. Cuando los dos estén en 0, el A va a quedar en 0, pero el B va a cambiar a 1 y así. Y en realidad, como lo estoy diseñando, debería funcionar bien y tener esa secuencia. Pero bueno, ahora nos tomamos el recreo y después, cuando hagamos la pata, digamos, el mapa de Carnot de la salida J, K sub A, ahí vamos a ver cómo cambia el flip-flop A. Y vamos a ver que cambia como yo quiero. ¿Sí? Ahora está incompleto todavía. Bueno, nos vamos al recreo, entonces a las 1:40, 2:40 volvemos. Si tienen alguna pregunta, anótenla y cuando volvamos la respondo.